Hola, mi nombre es Juan Sebastián Amaya Morales y este es mi trabajo final de introducción a la macroeconomía. Mi pregunta de investigación se centra en cómo se ve incrementado el ahorro público por medio de una reforma tributaria en Colombia. Esto se hará a través de una aproximación y el uso del modelo de inversión ahorro y de dinero. Ajá, es decir, una vista de la reforma tributaria dentro de este modelo de mercado de bienes y dinero y se evaluará también la incidencia en el ahorro privado y público del país, que es nuestro interés en nuestra pregunta de investigación. La motivación para evaluar esto es porque pues ahorita estamos en momentos difíciles para la nación colombiana y también para nuestra economía por causa de la pandemia del COVID-19 y también porque la reforma tributaria ha sido un tema tendencia en los últimos meses en cuanto a si se debe realizar y qué efectos tendría esta sobre la economía. Por eso es que se vuelve interesante evaluarla desde una perspectiva macro y siguiendo modelos macroeconómicos que nos permitan ver los efectos que puede tener esta elevación de recaudo tributario. Pero, ¿qué es una reforma tributaria? Listo, una reforma tributaria es un cambio estructural al sistema tributario que es para que el Estado tenga más recursos económicos para llevar a cabo programas de gobierno o programas sociales. Esto con vistas para mejorar la economía de un país. Em, es decir, aumentar ingresos del Estado por concepto de impuestos, por concepto tributario. Las reformas tributarias en Colombia se han hecho más de 50 reformas tributarias desde 1897 y en la última década se han hecho un total de 6 reformas tributarias, 4 en el gobierno de Juan Manuel Santos y 2 en el gobierno actual de Iván Duque. La última propuesta de reforma tributaria fue hecha en 2021, este año, pero fue retirada por el descontento social y las marchas que hubo y que esta reforma generó y que esta propuesta generó. Listo, entonces, si vemos la reforma tributaria desde la oferta del modelo de mercado de fondos prestables, la podemos ver, listo, incluimos una variable nueva denominada R, que es reforma tributaria, aparte de los impuestos que está representado por la T, y nos daría la función de consumo, el recaudo público, ahorro privado y ahorro público. Sumándole a la T de impuestos, pues esta reforma tributaria denominada como una variable, en este caso R. Entonces, al ver pues cada una de estas ecuaciones, de estas funciones, eh, se puede ver, comenzando por la función de consumo, que si se aumenta la reforma tributaria, produce un aumento en un recaudo tributario o en impuestos y por ende menos ingreso disponible y por ende también menos consumo. También al ver la función de recaudo público, pues el recaudo público, si se aumenta lo de la reforma tributaria, pues aumenta. Y ya llegando a la parte de ahorro privado y ahorro público, ya que hay menos consumo, lleva a un ahorro privado mayor y también a un mayor ahorro público, dado que se está aumentando el recaudo tributario. Y ya esto solo dependería del gasto público. Este factor de gasto público veremos que se vuelve un factor importante más adelante. Pero, ¿cómo se ve reflejada la reforma tributaria en el ahorro público y privado del país? Acá podemos ver una gráfica del ahorro público y privado como porcentaje del PIB desde el periodo de 2005 hasta el periodo de 2019. Y se señala pues también eh, en este gráfico los periodos en donde ha habido reformas tributarias. Y se ve que en el 2010 sí se pudo lograr un poco este aumento tanto de ahorro privado y ahorro público, pero ya en el periodo comprendido entre 2012 y 2019, cada vez que se aplicaba una reforma tributaria, igualmente el ahorro privado y el ahorro público tendían a bajar. Y esto
pues cómo puede ser posible, ajá, lo veremos más adelante. También podemos ver los efectos de la reforma tributaria en el recaudo tributario de Colombia a través de los años y vemos que cada vez que se hacía una reforma tributaria, pues se llegaba a que el recaudo tributario neto pues aumentara. Pero listo, ahora veamos lo mejor desde el modelo de inversión ahorro y de dinero. A este también se incluirá la variable nueva denominada R, que es de reforma tributaria, y nos concentraremos en la curva de inversión y ahorro, que es denominada IS. Su ecuación en este caso sería eh, la misma, pero agregada esa variable de reforma tributaria en la parte de impuestos. Cuando vamos a hallar el multiplicador de impuestos, ajá, podemos ver que un cambio en ingreso, el cambio en ingreso que resulta de un incremento de $1 en el recaudo tributario, es igual a menos la propensión marginal a consumir sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, por lo que esta daría negativo y demostraría que un aumento en recaudo tributario reduce el consumo y el ingreso. Y esto se puede ver en esta gráfica más específicamente, que desplazaría la curva IS a la izquierda, disminuyendo así el ingreso, generando inversión a la cerca de la tasa de interés y así cumplir el objetivo de recaudo fiscal. Y podemos ver históricamente en Colombia que se ha cumplido esto, en donde el recaudo fiscal pues aumenta cuando se implementa una reforma tributaria. Pero ¿por qué se siguen dando reformas tributarias? Una política fiscal contractiva, es decir, pues la reforma tributaria en donde se aumenta este recaudo tributario, se da principalmente, cuando se da principalmente por caída en recaudos fiscales y se tiene que contraer el gasto. Pero es que en este caso no se están cayendo los recaudos fiscales, como ya pudimos ver en las gráficas ya presentadas. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se dan las reformas tributarias? Es por el excesivo gasto público, que como vimos, hacía ya un ahorro público si no se contrae este gasto, por eso se siguen dando estas políticas contractivas de reformas tributarias. Ese ha sido el gran error que el gobierno colombiano no ha podido controlar. Por eso, como conclusión, podemos ver que efectivamente el ahorro público se ve aumentado por la reforma tributaria y se cumple como se ha podido ver, ya que aún hay un superior recaudo fiscal y se cumple el objetivo de bajar la tasa de interés y así aumentar la inversión, lo cual es positivo para el país. Pero se vio que este ahorro en Colombia no va acompañado por un gasto público reducido y por eso en la gráfica de ahorro público y privado como porcentaje del PIB se ve que no se sigue que el ahorro público y privado aumenten cuando se da una reforma tributaria, sino que disminuyan. Y es por esto, por el excesivo gasto público que se tiene. Y pues no se está haciendo nada y por eso se sigue entrando en déficit y se siguen haciendo las reformas tributarias. Eh, y por eso, pues acá, con ayuda de los modelos macroeconómicos, se puede analizar esto y se puede ver que efectivamente hay un problema, no en la reforma tributaria, sino en el gasto público. Muchas gracias y estas son las referencias usadas.